en esta hora. Saludamos una vez más a todos nuestros oyentes, todos los que nos escuchan en esta hora, amigos y miembros de esta congregación. Quiero hacer un saludo, quiero hacer una oración antes de comenzar para que el Señor sea el que nos dé lo que nosotros necesitamos en esta hora. Oremos. Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor tan grande para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te suplico que seas tú dándonos la palabra o el mensaje que nosotros necesitamos en esta hora. Danos sabiduría para comprender tu palabra. Dame sabiduría para enseñar tu palabra en esta hora. Danos la aplicación de tu palabra, Señor, para nosotros en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y a ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta hora pues estaré hablándoles a ustedes o continuaré el estudio en el libro de Apocalipsis sobre las iglesias a quienes el apóstol Juan les escribió por mandato del Señor Jesucristo. Estamos en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Gloria al Señor. Esta fue una de las iglesias a la cual el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan que escribiera. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y verso 11. Podemos ver ahí que el apóstol Juan dice estas palabras. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y verso 11. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11 dice, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Así que fueron 7 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan que le escribiera estas cartas. Bendecido sea el Señor, esta carta profética. Volvemos otra vez al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice aquí, y es el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. El Señor se dirige a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Bendecido sea el Señor, que tiene los 7 espíritus de Dios. Al decir los 7 espíritus de Dios, amados, podemos ver ahí que representa, que está hablando sobre el Espíritu Santo. O sea, los 7 espíritus de Dios es más bien el Espíritu Santo. Así que el Señor le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, se refiere más bien al Espíritu Santo. Recordemos que antes de comenzar en el Evangelio según San Lucas, antes de comenzar el ministerio, Jesucristo mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él y todo lo que Jesucristo hizo era bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquí podemos ver, así que los 7 espíritus de Dios se refiere
al Espíritu Santo. Jesucristo, el que tiene el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Podemos ver estas palabras, 7 Espíritus de Dios. Número 7, obviamente, se refiere a la perfección. Es el número de la perfección. Se refiere al número de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Revelaciones capítulo 1, verso 4, podemos ver estas palabras, los 7 espíritus. En Revelaciones capítulo 1, verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. También podemos ver estas palabras, los 7 espíritus de Dios o los 7 espíritus, también se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, verso 5. En Apocalipsis capítulo 4, verso 5, hablando sobre los 7 espíritus de Dios o los 7 espíritus. Amados, podemos ver en Revelaciones capítulo 4, verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amados, podemos ver aquí que las 7 lámparas de fuego en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, aquí se le da la interpretación de los 7 espíritus de Dios. O sea, aquí lo dice Apocalipsis 4, 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. También podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, el apóstol Juan dijo: y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí en el capítulo 5, verso 6, el cordero, obviamente, en la Biblia, este cordero representa a Jesucristo. 7 cuernos, o sea que Él es todopoderoso. Los cuernos hablan de poder absoluto o omnipotente. Jesucristo es todopoderoso. Dice 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Así que este cordero tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Jesucristo, amados, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y 15, amados, podemos ver que el Señor les habló a los apóstoles que les enviaría otro consolador, o sea, el Espíritu Santo. Así que cuando aquí se refiere a los 7 espíritus de Dios y que el cordero tenía 7 ojos, que nos habla que Jesucristo todo lo ve. No hay nada que se les pueda escapar. 7 ojos nos habla de visión, que la visión que Jesucristo tiene, sus ojos, amados, no hay nada en este mundo que se pueda esconder de su presencia. Y obviamente el que representa a Cristo en esta tierra hoy en día no es ningún hombre, amados. No es ningún hombre, no es ninguna mujer. El que representa a Cristo en esta tierra, amados, es el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el otro consolador. Aquí dice en Apocalipsis 5, 6, la última parte de Apocalipsis 5, 6, dice que el cordero tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo que el Señor les dio a apóstoles, que les enviaría otro consolador, el cual se cumplió esta promesa en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Podemos ver también este nombre o estas palabras refiriéndose al Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver aquí, amados, en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39, dice: Jesucristo mismo dijo:
En el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, Jesucristo no había resucitado de entre los muertos. Así que Jesucristo mismo dijo estas palabras refiriéndose al Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, como le dije anteriormente, Juan capítulo 15, versos 26 al 27. Juan 15, versos 26 y verso 27. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que podemos ver aquí, amados, el Espíritu Santo que es prometido a los apóstoles como el otro Consolador. En Juan capítulo 20, verso 22, podemos ver aquí el apóstol Juan escribiendo en su Evangelio, capítulo 20, verso 22, y dijo, Jesucristo dijo esto: y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es Jesucristo que sopló sobre los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, cuando en Revelaciones capítulo 3, el Señor se dirige a esta iglesia de Sardis, amados, se dirige y se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya he explicado que se refiere que se refiere al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino porque el Señor lo mandó, el otro Consolador, a la iglesia de Jesucristo. En el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, podemos ver el cumplimiento de esta promesa. Aquí dice que el Señor se dirige a esta iglesia, amados, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas, a las 7 estrellas ya sabemos que se refiere a los 7 pastores, cada uno de estos pastores que pastoreaba cada una de estas iglesias. Gloria al Señor. Así que las 7 estrellas se refiere a los 7 pastores o los 7 mensajeros que estaban a cargo de estas iglesias en el Asia Menor, en el tiempo del apóstol Juan. La palabra del Señor nos dice aquí en Revelaciones capítulo 3, verso 1, el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Así que esta iglesia tenía, la iglesia en Sardis, en esta ciudad, tenía un nombre que vive y estaba muerta esta iglesia. Por eso que el Señor se dirige a esta iglesia, al pastor de esta iglesia, al ángel de esta iglesia, se le dirige como el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque el que da vida, el que vivifica, el que da el avivamiento, amados, cuando uno recibe el avivamiento, la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, la iglesia apostólica recibió el avivamiento cuando se derramó sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y fue cuando los milagros y los dones del Espíritu Santo y el ministerio de los apóstoles comenzaron. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, la iglesia apostólica recibió lo que nosotros llamamos el avivamiento. Bendecido sea el Señor. Así que a esta iglesia, al pastor de esta iglesia en Sardis, gloria al Señor, aquí podemos ver, amados, que el Señor le dice que él conocía sus obras. O sea, nada que nosotros hagamos se puede esconder de los ojos de Dios, de la presencia de Dios. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, en público o en oculto. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo.
Y el Señor le dice, el que tiene nombres, el Señor le dice a esta iglesia, tú tienes nombre que vives y estás muerto. Así que el Señor se dirige a esta iglesia como el que tiene el Espíritu de Dios o los 7 Espíritus de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios está vivo y no está muerto. Esta iglesia representaba a muchos hoy en día, a gran parte de la iglesia de Jesucristo hoy en día, que tienen nombres de avivamiento, tienen nombres que viven, nombres pentecostales, nombres que nos habla del poder de Dios, del avivamiento, del día de Pentecostés, pero amados, se han descuidado espiritualmente y aunque tienen nombres que viven, pero estas iglesias o pastores o congregaciones o miembros de las congregaciones, amados, tienen nombres pentecostales, nombres de cristianos, pero están totalmente muertos, amados. Creen que están vivos, pero están muertos ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se han descuidado espiritualmente y el Espíritu Santo ya no está en ellos. Gloria al Señor, o en esa congregación. Aquí dice, quiero darles algunos datos de la palabra, de algunos datos históricos de la ciudad de Sardis, donde se encontraba esta iglesia o este pastor en esa ciudad de Sardis. Sardis era conocido por su gran riqueza. Oiga bien, Sardis era conocido por su gran riqueza y pudo haber sido el primer reino siglo 7 antes de Cristo en utilizar monedas acuñadas. En la época de Juan era un centro comercial conocido por la fabricación de textiles, teñidos y joyas. Así que esta ciudad era una iglesia, perdón, esta ciudad era una ciudad sumamente rica. Oiga bien. Así que en la época de Juan era un centro comercial conocido por la fabricación de textiles, teñidos y joyas. Sardis había sido la capital de Lidia, oiga bien, y era proverbial por sus riquezas. Así que era bien conocida esta ciudad por sus riquezas. Hasta el día de hoy, nuestro idioma tan rico como Croesus reconoce este hecho, porque Croesus era el rey de Sardis que tenía riquezas casi ilimitadas, pero que llevó al imperio de Lidia a la derrota y al declive. Sardis personifica la complacencia, o sea que está bien confiada. Así que Sardis personifica la complacencia, así como la iglesia en Sardis personifica a muchas iglesias de hoy de avivamiento, con nombres de avivamiento, gloria al Señor, nombres de avivamiento pentecostales o de avivamiento que están muy confiadas en el nombre, en la denominación de la misma, bendito sea el Señor, y están muy confiadas, gloria al Señor para siempre, muy complacientes en el nombre que tienen. Pero amados, como dice el Señor, tienen nombres que viven, pero están muertos. Así que Sardis, esta ciudad, gloria al Señor, era rica, dice, y el rey que gobernaba esta ciudad, amados, de Sardis, tenía riquezas sin límites, pero que llevó al imperio de Lidia a la derrota y al declive. Sardis personifica, repito, la complacencia, la suavidad y la degeneración que invariablemente siempre acompañan a las riquezas. Así que es posible que esta iglesia, con nombre de avivamiento, amados, era una iglesia pudiente, era una iglesia rica. Es posible que esta iglesia era una iglesia rica, una iglesia pudiente, era una ciudad, amados, que era pudiente también. Gloria al Señor. Representa muchas iglesias hoy que son iglesias riquísimas en dinero, amados, pero verdaderamente no son ricas en el espíritu. Son iglesias que de nombres de avivamientos, pero están muertos, como el Señor se le dirige al ángel de esta iglesia y a la misma congregación. Gloria al Señor. Que confían en sus riquezas, que confían en su poder
económico, amados, pero están vacíos de Jesucristo. Son pobres en cuanto a las riquezas celestiales, en cuanto a las riquezas espirituales. Amados, concerniente a esta iglesia, algunos comentaristas creen que el apóstol Pablo pudo haber sido el fundador de esta iglesia, o que pudo haber sido esta iglesia fruto del ministerio del mismo apóstol Pablo. Gloria al Señor. Podemos ver aquí en Hechos capítulo 19, verso 10. Hechos capítulo 19, verso 10. Gloria al Señor. Pero leamos también el verso 9. Hechos capítulo 19, verso 9 y verso 10. Dice: pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos, o sea, el apóstol Pablo. Él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. El versículo 10 dice, Hechos 19, 10, dice: y esto fue hecho por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, el verso 11, y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo. Así que se cree, amados, que esta iglesia en Sardis pudo haber sido fruto del ministerio del apóstol Pablo. Gloria al Señor para siempre, de acuerdo a algunos comentaristas. Así que, repito, el apóstol, esta iglesia esta era una iglesia que era muy confiada en sí misma, en el nombre que tenían, en su denominación de avivamiento, nombres de avivamiento. Era muy confiada en su nombre. Posiblemente era muy confiada en su riqueza también, en su poder económico, pero que el Señor les dice a esta congregación, le dice al pastor y a esta congregación o a esta denominación que tenía nombre que vive, pero que estaban muertos. Gloria al Señor para siempre. Y sí, por eso que el Señor se dirige a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos habla de avivamiento, nos habla de vida. Gloria al Señor para siempre. Y en primera de Timoteo capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo escribe: mas la que vive en placeres, viviendo, está muerta. El apóstol Pablo, hablando en 1 Timoteo 5, 6, habla, ¿verdad?, de ciertas circunstancias en algunas iglesias que, ¿verdad?, que habían personas en esa iglesia, o en este caso, habían viudas que eran jóvenes, oiga bien, pero que eran viudas que estaban en las congregaciones, pero que eran viudas que no eran cristianas, siempre eran cristianas o cristianas de nombre nada más. Eran personas cristianas de nombre nada más, porque el apóstol Pablo dice: mas la que vive en placeres, viviendo, está muerta. Así que no eran personas de buen testimonio, aunque estaban en las iglesias. Así que, amados, así hay muchas congregaciones hoy en día. Repito, hay muchas congregaciones hoy en día que tienen nombres de avivamiento, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque se han descuidado, están en placeres, en placeres carnales. Gloria al Señor. Todo lo que el Señor habla en su palabra que es pecado: adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, mentirosos. Oiga bien, son hipócritas. Amados, tienen nombres que viven, pero son hipócritas. Gloria al Señor para siempre. En Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63, 6:3. Dice: el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, amados, esta iglesia en Sardis, aunque tenía nombre que vivía nombre de avivamiento,
pero se había descuidado y estaba viviendo en la carne, en los placeres carnales. Por eso que el apóstol Juan en el capítulo 6, verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso que el Señor se dirige a esta iglesia, al que tiene el espíritu, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y está muerto. Bendecido sea el Señor para siempre. En el segundo versículo, Revelaciones capítulo 3, verso 2. Vamos para el verso 2. El Señor sigue diciéndole a esta iglesia, sé vigilante. Oiga bien, una de las cosas que el Señor le dice a esta iglesia, sé vigilante. Una de las cosas de esta ciudad de Sardis eran que eran muy confiados en sí mismo. Era una ciudad que estaba sobre una montaña y la montaña en sí, esta ciudad en una altura, y la montaña servía como si fuera una fortaleza, como una protección contra los ataques del enemigo. Y eran muy confiados los que vivían en Sardis. La guarnición o los soldados en esta ciudad de Sardis eran pero demasiado confiados. Pero sucedía que aunque estaban en una montaña, estaban en una elevación, esta ciudad de Sardis, en la montaña había cierta manera de escalar la montaña para poder conquistar esta ciudad. Y los soldados, pues, de esta ciudad, pues, se confiaban en sí mismos que nadie los podía vencer a ellos, nadie podía conquistarlos a ellos. Leamos algunos datos de esta ciudad de Sardis. Por eso que el Señor le dice a esta ciudad, o a este pastor, o a esta iglesia en Sardis, le dice, sé vigilante. ¿Por qué? Porque como un soldado estaban descuidados. Los soldados están llamados a ser vigilantes, a velar por la protección de la ciudad, por la protección de la ciudad. Gloria al Señor. Aquí, concerniente a Sardis, dice que también se consideró una fortaleza de montañas, o sea que la montaña, que la montaña servía como una fortaleza para esta ciudad, en el lugar donde estaba ubicado esta ciudad. Sardis también se consideró también se consideró una fortaleza de montaña o en la montaña. Dice que era muy difícil de capturar, excepto por la negligencia de los defensores. Oiga bien, al acercarse Alejandro, se cree que Alejandro el Grande, al acercarse Alejandro, los sardos se apresuraron a entregar su ciudad sin resistencia. El lugar fue nuevamente capturado por Antíoco III en el 214 a.C. por negligencia de los defensores. Oiga bien, la roca sobre la que se construyó Sardis es friable, lo que significa que si bien las laderas eran precipitadas, oiga bien, debido a las grietas y fallas, era escalable. Así que esta ciudad, aunque estaba edificada sobre una roca, como una montaña, ¿verdad? No obstante, era escalable. Oiga bien, habían precipicios y todo en esa montaña, pero como dice aquí, es friable, lo que significa que si bien las laderas eran precipitadas debido a las grietas y fallas, era escalable esta ciudad también. Así que la montaña era escalable. Uno de los soldados de Ciro el persa, oiga bien, uno de los soldados de Ciro el persa, había notado que un soldado sardo bajaba por esta pendiente para recuperar un casco que había dejado caer. Y así concluyó que las pendientes eran negociables en ese lugar en particular. Así que el soldado perso vio que era posible escalar
esta montaña o esta roca donde Sardis estaba edificada. Así que esa noche condujo a un grupo de tropas persas hasta la ciudadela, siguiendo la falla en la roca. Cuando llegaron a las almenas, cuando estos llegaron a las almenas, los encontraron sin protección, ya que los sardos se consideraban demasiado seguros para necesitar una guardia. Oiga bien, así que el Señor se le dirige a esta iglesia, se le dirige en el versículo 2 y le dice, sé vigilante, porque esta ciudad era famosa era demasiado de confiados estos soldados y creían que nadie los podía conquistar. Pero ya podemos ver, de acuerdo a la historia, que sí fueron conquistados por los soldados persas, porque esa roca o esa montaña se podía escalar. Y encontraron, como acabé de leer, encontraron que los soldados estaban demasiado, oiga bien, cuando llegaron a las almenas, los encontraron sin protección. Oiga bien, ya que los sardos se consideraban demasiado seguros para necesitar una guardia. Sorprendentemente, Sardis no aprendió de la experiencia. Durante 2 siglos más tarde, uno de los soldados de Antíoco repitió esta hazaña y nuevamente dirigió la captura de una ciudad sin vigilancia que había resistido el asedio durante 1 año. 2 veces los soldados perdieron su ciudad porque eran demasiado confiados para vigilar. Así que el Señor le dice a esta iglesia, sé vigilante. Se supone que los soldados estén ahí, ¿para qué? Para protección. Así que espiritualmente nosotros somos soldados. Oiga bien, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nosotros somos soldados. Busquemos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Oiga bien, versículo 13, Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. El Señor manda a esta iglesia a que sea vigilante. Se habían descuidado en la vigilancia. Como soldados de Jesucristo no podemos descuidarnos. Estamos llamados para proteger, para guardar ¿qué? Para guardar el testimonio de Cristo, para guardar la palabra de Dios, para guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Amados, no podemos ser descuidados, porque si somos descuidados, amados, y no guardamos la palabra de Dios, amados, la doctrina de la palabra de Dios, amados, pues ¿qué va a pasar? El enemigo se va a trepar. El enemigo va a escoger escala, va a conquistarnos. Y esto es lo que le pasó a esta iglesia en Sardis. El pastor con la congregación o la denominación, muy confiados en su nombre de avivamiento, estaban descuidados y por ende el enemigo los había conquistado. Óigalo bien, había prevalecido contra ellos y la mundanalidad y el paganismo y la vida de pecado se había metido dentro de la congregación, teniendo nombre que vive, pero estaban muertos. Oiga bien, por eso que el Señor les dijo, sé vigilante, le dice el Señor a esta iglesia en Sardis. Gloria al Señor, al pastor en esta iglesia en Sardis y a la congregación, o se puede aplicar a hermanos o hermanas en la congregación de hoy, de muchas iglesias, o se puede aplicar a denominaciones que tienen nombres de avivamiento,
pero se han descuidado, han bajado la guardia y por lo mismo el enemigo los ha conquistado con placeres carnales, con pecados e inmundicias, amados, y escándalos dentro de la congregación. Seguimos hacia adelante. Revelaciones capítulo 3, verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía esta iglesia, aunque se había descuidado, tenía ciertas cosas en las cuales ellos todavía practicaban cosas de la palabra de Dios, las cuales ellos obedecían, pero estaban a punto de descuidar las mismas. Por eso que el Señor les dice: afirma las otras cosas que están para morir. O sea, en otras áreas que todavía en ellos guardaban, amados, en lo que se refiere a la palabra de Dios, amados, estaban a punto de perderla, porque el enemigo cuando viene a atacar, no viene simplemente para atacar en cierta área de la congregación, sino en todas las áreas. Es una conquista rotunda, es una conquista completa, no es una conquista parcial. Por eso que el Señor le dice: afirma las otras cosas que están para morir. Gloria al Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesucristo le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que como vigilantes, amados, se habían descuidado la vigilia, gloria al Señor, la oración, habían descuidado su vida de oración, amados, habían descuidado la palabra de Dios en su congregación. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, dice la palabra del Señor, dice, gloria al Señor. En el Evangelio, en Primera de Pedro capítulo 4, en Primera de Pedro capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El mismo apóstol Pedro dice, amados, en su primera carta, Primera de Pedro 4, 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así que, mi amados, mucha gente se han descuidado en la oración, por lo mismo no están velando. Y el que no ora no está velando. Oiga bien, como cristianos, como soldados de Jesucristo, nosotros, para mantenerlos vigilando, en vigilia, amados, alerta siempre, tenemos que vivir una vida de oración. Hay mucha gente en la iglesia que se han descuidado en la oración. No vigilan, no oran en sus casas, no sacan tiempo para orar. Por eso que están derrotados. Por eso que usted los ve que se manifiestan en ellos los frutos de la carne, placeres carnales, de acuerdo a Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor para siempre. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, oiga bien, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Estamos llamados a ser sobrios. Estamos llamados, amados, a estar vigilando, a vigilar, estar alerta, a guardar la palabra del Señor, los mandatos de la palabra del Señor, los mandamientos de la palabra del Señor. El Señor nos manda a orar. El Señor a los apóstoles les dijo: orad y velar para que no caigáis en tentación. El Señor les dijo a los apóstoles: la carne a la verdad está enferma, mas el espíritu está presto. Así que nosotros, amados, tenemos que hacer el sacrificio. Aunque estemos cansados, tenemos que sacar el tiempo para orar. El cristiano que no ora es un cristiano fracasado, es un cristiano que no está vigilando, es un cristiano que el enemigo está rodeándolo para conquistarlo. Y por eso es que se ven los frutos de la carne, Gálatas capítulo 5, manifestados en sus vidas. Gloria al Señor para siempre. El versículo 3 dice:
Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, amado, y guárdalo. El Señor le da una orden, amado, a esta congregación. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué es lo que esta iglesia recibió? ¿Qué es lo que este pastor recibió? ¿Qué es lo que esta denominación recibió? Amado, recibió la palabra pura, la pura palabra de Dios, amado, los mandamientos de la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. El apóstol Pedro dijo, carísimos o amados, esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio. Así que el Señor les manda a esta iglesia a recordar lo que ellos habían recibido, las enseñanzas de la palabra de Dios, amado, la pura palabra de Dios, amado, de la cual ellos se habían descuidado. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. En Revelaciones capítulo 3, verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que la palabra del Señor es clara, amados, y nos dice que nosotros tenemos que retener lo que hemos aprendido, la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Bendecido sea el Señor para siempre. Y Revelaciones 3:11, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Revelaciones 2:25 dice, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Gloria al Señor para siempre. Aquí dice en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20, Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo le escribe, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Amados, hay que guardar la palabra de Dios, hay que evitar las discusiones. Cuando uno va a testificarles a otros de Cristo, a predicar la palabra de Dios, y lo que se forma es una discusión, amados, olvídese de esa persona, olvídese de esas personas que lo que quieren discutir. Uno, hermano, lo que tiene que dejar de discutir y seguir hacia adelante, porque hay otros que están necesitados de la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Dice aquí, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Mucha ciencia por ahí, muchos conocimientos por ahí, muchas religiones por ahí, amados, que son falsos. Gloria al Señor para siempre. Si la persona no quiere aceptar ahora o el mensaje que nosotros tenemos, amado, la pura palabra del Evangelio de Jesucristo, si no quiere aceptarlo, pues seguimos hacia adelante. Amados, si no estamos para estar discutiendo ni peleando. Bendecido sea el Señor. Seguimos hacia adelante. Segunda de Timoteo 1:13. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay que retener, amado, la palabra de Dios. Cuando dice la sana palabra de Dios, bendecido sea el Señor. Cuando dice las sanas palabras de Dios, amado, se refiere a la palabra de Dios. A eso es lo que se refería el apóstol Pablo. Gloria al Señor para siempre. Dice aquí, amados, acuérdate pues, Apocalipsis 3:3, volvemos a Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Así que esta iglesia se había apartado, había caído, así que tenía que arrepentirse, cambiar, que renovar la mente, amados, renovar esa mente que se había corrompido, que se había descuidado, amados, volver a renovar la mente, amados, con la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo le dice a esta iglesia en el versículo 3 a Sardis, le dice, pues si no velares, dice aquí, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia de Sardis, a los que no se arrepienten, a los que no se despiertan, gloria al Señor,
uno de los versículos en la palabra del Señor, del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le escribe, amados, a una de las iglesias, le escribe, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, el Señor le dice a esta iglesia que si esta iglesia no despierta, si esta iglesia no velare, amados, que Él vendría a esta iglesia como ladrón, o sea, de sorprendente. Lo sorprendería durmiendo, lo sorprendería descuidado, no vigilando como un soldado, amado. En otras palabras, esta iglesia pasaría la gran tribulación. Óigalo bien, a quien el Señor sorprenda como ladrón en la noche es porque se quedó en el arrebatamiento de la iglesia, se quedó esta persona o este grupo de personas en cualquier denominación. Bendecido sea el Señor para siempre. El versículo 4 dice, Apocalipsis 3:4 dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Así que, mi amado, esta era la condición en Sardis, que habían en esta iglesia en Sardis, o en esta ciudad en Sardis, que no se habían contaminado. Oiga bien, habían decidido guardar la palabra de Dios. Dice aquí, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Oiga bien, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que, aunque había un grupo en Sardis que se había descuidado, amados, espiritualmente, pero había otro que todavía seguía guardando la palabra de Dios. Y el Señor les promete a estas personas que no se habían contaminado, que no se habían apartado de la palabra del Señor, que los vestiría con vestiduras, amados, los vestiría, iban a caminar con el Señor, dice aquí, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque el color blanco habla de la pureza, amado, de la pureza. Gloria al Señor para siempre. De la pureza concerniente a las vestiduras blancas, amados, a las vestiduras, porque el Señor tiene para la iglesia que no sea contaminado, para la iglesia que no sea descuidado, para la iglesia que está vigilando cual soldado. Bendecido sea el Señor. El Señor tiene para esa iglesia, amados, tiene para nosotros vestiduras resplandecientes, vestiduras en el cielo, amado. En Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Oiga bien, porque el lino fino es la justicia de los santos. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido, o sea, a la esposa del Cordero, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Así que, amados, para aquellos que vencen, para aquellos que no se contaminan, aún estando en Sardis, aún estando entre gente que se ha contaminado, entre gente que se han descuidado, que no están vigilando, amados, como soldados de Jesucristo, amados, andarán con Jesucristo con vestiduras resplandecientes, amados, lino fino, como acabé de leer en la palabra del Señor, lino fino, que habla resplandeciente, que habla de la justicia de los santos. Gloria al Señor para siempre, porque son dignas, dice el Señor, porque esas personas son dignas. Revelaciones 3:4, el versículo 5. El Señor le dice a esta iglesia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vuelve y se lo repite. Le dice la misma cosa 2 veces. Gloria al Señor para siempre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que los que no vencieren, los que se han descuidado, sus nombres han sido borrados del libro de la vida del Cordero. Óigalo bien. Pero al que venciere, el Señor les repite por segunda vez, será vestido de vestiduras blancas. Oiga bien, y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga bien,
y confesaré, el Señor dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 6 dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, estamos llamados a vigilar. Estamos llamados a guardar la palabra del Señor. Vigilar, guardar, amados, está en alerta porque el enemigo, el diablo, Señor lo reprenda, nos ataca constantemente, pero como soldados de Jesucristo, Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, amados, estamos llamados a estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Bendecido sea así. Y habiendo acabado todo, estar firme. Así que el Señor, amado, nos llama a ser vigilantes, a no descuidarnos, a retener la palabra del Señor, a retener lo que nosotros, amados, a retener lo que nosotros hemos aprendido en la palabra del Señor. Bendecido sea el Señor y a no descuidarnos. Gloria al Señor para siempre. Así que, amados, vigilemos. Vigilemos en oración, vigilemos en ayuno, vigilemos, estemos alerta porque el enemigo, amado, está rodeando, especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, cuando vemos tantas cosas que están sucediendo en la sociedad, en Estados Unidos, en tantas ciudades, amado. Todo esto nos indica que pronto el Señor regresa, que pronto Jesucristo regresa a buscar a su pueblo que está vigilando, que está en alerta. Pues los que no estén vigilando, el Señor vendrá y los sorprenderá como ladrón en la noche. Bendecido sea el Señor. Démosle gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos y hermanas y a todos los que nos estén escuchando en esta hora. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor para siempre. Dios les bendiga. Un abrazo de mi parte, de mi amada esposa Brenda. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, amados, porque sé que hay necesidades en esta hora que ustedes tienen. Vamos a orar por los que están enfermos. Vamos a orar, amados, por tantas necesidades que hay y para que el Señor nos siga ayudando a ser vigilantes, a seguir hacia adelante de victoria en victoria. Te doy la gloria, Señor. Te doy la honra. Te doy la alabanza. Oremos, amados. Acompáñenme en sus oraciones. Señor, ayúdanos en esta hora. Señor, a ser vigilantes. Señor, como soldados, como amados de toda la armadura que nos ha dado Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante. Como nos dice tu palabra, que tenemos que estar vestidos de toda la armadura que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a obedecer esta palabra, a obedecer estos consejos, a obedecer esta palabra que tú le dijiste a esta iglesia, Señor, a ser vigilante, a retener lo que tu palabra pura, Señor, a no descuidar tu palabra, Señor Jesucristo, para que seamos dignos de que cuando tú vengas, seamos, Señor, arrebatados de este mundo, Padre, Señor, y estemos en gloria vestidos de esas vestiduras resplandecientes de lino fino, como tu palabra nos dice en Apocalipsis 19, Señor, de lino fino que habla Señor, de la justicia de los santos. Ayúdanos, Señor, a retener lo que tú nos has dado y hemos escuchado, Padre. En tu nombre te lo suplicamos. Oro en esta hora por todos los que están enfermos. Señor, que tú les sanes de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo achaque, de todo virus, de todo, Señor, enfermedades. En esta hora te lo suplico, sánalos. Virtud sanador de Jesucristo, penetra sus cuerpos ahora mismo. Rompemos cadenas en el nombre de Jesucristo, cadenas de vicio, cadenas de pecado, ahora mismo sobre muchos que están esclavizados por el enemigo, muchos que se han descuidado en esta hora. Rompemos esas cadenas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amigo que me escucha, si de la única manera que el Señor puede liberarlo, de la única manera que el Señor puede libertarlo es que usted quiera ser libre. Que usted quiera ser libre, porque si usted no quiere ser libre, el Señor no puede liberarlo. No puede libertarlo usted. Gloria al Señor. Si usted, cualquiera que me escucha en esta hora, amados, pues Jesucristo rompe las cadenas también. Gloria al Señor. Saludo una vez más. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Amados, y seguiremos orando por ustedes y toda información, amados, que tengamos que darle, se la daremos personalmente. Dios les bendiga
y estamos en victoria. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y estaremos comunicándonos con cada uno de los miembros de esta congregación ya para este domingo. Pues Dios les bendiga y Dios les guarde.